Ay, bueno, yo estoy muy feliz de ver otra vez tanta gente linda conectada. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y quiero darle un abrazo y una bienvenida muy especial a Inés Castelbranco. Esta es una mujer que además de ser una editora maravillosa, es una amiga, porque finalmente hemos ido construyendo a lo largo de estos años una amistad muy linda. Y quiero decirles que hoy van a poder compartir con Inés la experiencia de su sello editorial, de su creación, de su fondo. Yo digo que Akiara es un fondo editorial independiente con alma y el alma se la da su creadora, ¿no? Y Inés, te voy a echar muchas flores, Inés, y todas son verdad. No hace falta. Pero es que es verdad, o sea, Inés, para que ustedes lo vayan descubriendo a lo largo de la conversación, es alguien además con cero necesidad de reconocimiento. Ella hace su labor porque la considera parte de su vida, de su ser, y eso se nota en cada uno de sus libros. Y ella es una mujer orquesta porque es diseñadora, es correctora, es escritora, se preocupa hasta del más mínimo detalle de cada uno de sus libros. Eh, Aborda temas que son complejos, que son difíciles y que no siempre en una editorial de tu perfil se anima a la gente a hacerlo y sobre todo con esa gran sensibilidad, ¿no? Y casi como con una posición, digamos, de eso, ¿no? De transmitir temas difíciles y duros. Bueno, este ciclo yo te quiero recordar y a todos, este ciclo lo hemos organizado a partir de la trayectoria de Ángel Nogueira, que es nuestro mentor. Ángel es español, Ángel trabajó muchos años en España, particularmente en Barcelona. Ahí nació la editorial Antropos. Ángel vive actualmente en Colombia. Ángel fue nuestro mentor también, digamos, y nuestro ideador del sello editorial y de la editorial de Siglo. Y es una persona también con enorme sensibilidad, compromiso enorme por lo que hace, en fin. Entonces nos parece muy lindo invitar a editores que sentimos que tienen un espíritu, digamos, que conjuga un poco todo lo que somos y queremos desarrollar a lo largo de esta historia de siglo, las formas del pensamiento. Así que bienvenidos, gracias Inés por estar con nosotros. Yo sé que va a ser una hora y media maravillosa y gracias por tu tiempo y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y entonces los dejo con María Elvira Jaramillo, nuestra directora de comunicaciones. Y para quienes no me conocen, yo soy Emilia Franco, la gerente del Siglo del Hombre, hoy Siglo Las Formas del Pensamiento desde hace 31 años. Me quedo en off escuchando esta delicia de charla. Chao. Gracias, Emilia. Bueno, voy a aprovechar que hablaste de Siglo Las Formas del Pensamiento, porque tengo algo que contarles a todos y esto sí es primicia para ti, Inés. O sea, siéntete afortunada, vas a conocer a las formas del pensamiento. Entonces voy a cogerlas, están aquí. Y son estos muñequitos que decidimos convertir en las formas del pensamiento. Queríamos construir un canal de TikTok al que invitamos a todos a participar, que estuviera lleno de aventuras. Y la manera más bonita que decidimos fue pensar en cuáles son las aventuras de siglo, pues tienen que ser las aventuras de las formas del pensamiento. Y a propósito de toda la conversación que les decía Emilia, que hemos hecho alrededor de Ángel, hemos estado revisando textos, leyendo sobre cuáles eran las categorías o cómo entendía o cómo se entiende el pensamiento. Entonces, poco a poco, todas las semanas van a descubrir historias y aventuras de las formas de pensamiento de siglo, donde iremos explicando y contándoles cómo se van construyendo las formas del pensamiento. Entonces, síganos en TikTok y en todas las redes sociales. Estamos como Somos Siglo. Hay una cosa muy importante, estos se llaman muñequines, no tienen sexo ni género, nos parecía que era lo mejor para incluir y hablábamos con Emilia, que una cosa que nos gustaba mucho
era que no eran perfectos. Fíjense, algunos no tienen ojos, son medio deformes, y era parte de lo que queríamos proyectar, era que no existe la perfección estética en nuestra cabeza y estamos abiertas a toda una serie de creaciones. Listo, entonces después del anuncio creativo de los muñequines, a quienes invitamos a que conozcan a través de sus aventuras, quería agradecerles muchísimo a todas las personas que han manifestado su interés, su gusto, su felicidad por estos ciclos. Nos han llegado mensajes en redes sociales que no estábamos esperando. Ha habido en Instagram, en Twitter, en diferentes redes, y es muy bonito porque uno piensa esto, pero no se alcanza a imaginar el impacto que tiene hasta que ustedes no se lo dicen. Si acá hay alguien que nos ha escrito correos o ha mandado mensajes, pues muchísimas gracias porque han hecho nuestra semana. O sea, realmente nos hacen sonreír, nos hacen emocionarnos y nos hacen inventarnos cosas cada vez mejores porque ya tenemos un compromiso con ustedes. Entonces, muchísimas gracias de verdad a todas las personas que lo han hecho y a las que están aquí, pues también, porque solo el hecho de que nos encontremos en un día que no es el de siempre, a una hora que nos decía Inés, que era súper temprano para ustedes, pues también nos llena de mucho, mucho ánimo. Entonces, Inés, bienvenida a este ciclo de conversaciones y a que conversemos, sobre por qué editar es leer. No, gracias María Elvira y Emilia por estas palabras y por esta oportunidad de encontrarnos, ¿no? Esto es fantástico y cada cosa que hago con ustedes siempre es un regalo, ¿no? Como os comentaba, no siempre tenemos oportunidad de ir a fondo, ¿no? Y de poder compartir un poco más que el libro. A veces los libros llegan, pero hace falta ir un poco más a fondo, ¿no? Y os agradezco estar aquí. Vamos a discutir hoy sobre un eje que Inés y yo planteamos que se llama Decisiones para Universos Amplios. Esa es nuestra promesa de conversación, Inés. Entonces, como ustedes saben, iremos abordando algunas temáticas, pero ustedes nos pueden ir preguntando otras cosas en el chat. Esta conversación solo tiene sentido si cumple con sus expectativas y si de alguna manera logramos comunicar eso que ustedes se preguntan y eso que ustedes quieren conocer. Entonces, no olviden que el chat es muy importante para nosotras, que estaremos atentas a sus preguntas y que a veces no podremos contestar todo, pero nos encargaremos de enviar la información más adelante. Voy a empezar con una de las referencias de Inés. Que ustedes saben, acá empieza nuestro recorrido de sentires, imaginaciones y experiencias. ¡Alfredo! ¡Sí! Puoi partire. Bueno, ¿quién se ha visto esta película? O quién no, está bien. Inés, tú me hablaste de Cinema Paradiso, especialmente por su música. Quisiera que nos contaras un poco de eso y que después conversemos sobre la película en sí misma, que le diste a una de mis películas favoritas también, entonces genial.
Yo la vi ahora hace poco con mis hijos, la había visto hace muchos años, ¿no? Creo que cuando estudiaba arquitectura, ¿sí? Y la volví a ver y fue... La música siempre me encanta la música, me encanta Italia, es uno de mis países preferidos por todo el arte. Yo siempre, las ciudades en Italia, pues paseamos y hay arte por todas Sí, por todas partes. partes. Por todas partes, y en la carrera cuando estudié arquitectura, los ejemplos de los profesores, pues salían muchísimas plazas y todo, ¿no? Escultura, pintura, arquitectura, todo, ¿no? Y la película, pues no sé, tiene un punto muy ingenuo, tiene un punto de, ¿no? La fascinación de Totò por el cine desde pequeñito, hay todo un... En fin, después la vida da muchas vueltas, a veces las cosas no salen como uno se imagina de pequeño, pero no sé, es una película que me transmite mucho seguir adelante, con mucha simplicidad, no sé, es una película que me gusta, ¿no? Por todo lo que evoca de ingenuidad y de magia, ¿no? Del arte, del cine, de la vida. Bueno, además, bueno, aquí estaba leyendo los comentarios de las personas que también se han visto la película. Para los que no se la han visto y las que nos lo vamos a repetir, porque además quedé súper antojada y uy, esta película es muy buena, hay que repetírsela, es casi que son más o menos 120 minutos para pensar sobre el cine como arte. Es la idea de la imagen en movimiento que logra transmitir emociones y que rompe con esos límites de lo que veo en este instante, lo físico y lo que puedo imaginar. Entonces, ahí ustedes vieron como varias escenas que a mí me conmueven mucho, como por ejemplo ver llorar a estos hombres y a uno eso le parece como lo más normal, pero esta película fue hecha en 1988 en Italia, pero además pues fue un éxito en todo el mundo y eso también representa cómo todos podemos llorar y cómo nos conmueven las historias. También es una película muy bonita porque hay una reflexión propia sobre lo material del arte, ¿no? Como el celuloide, que es esta cinta que se pone en el proyector, el sonido, y bueno, para los más jóvenes que no tuvieron la experiencia de ir a cine y que les sonara algo por allá atrás, tener la conciencia de que aunque hoy emulamos el mundo análogo, es decir, el físico en lo digital, todo viene de una experimentación con lo material. Y de eso también se trata Chiara, ¿no, Inés? De esa experimentación de materiales y de... sí, tú todo el tiempo estás experimentando y de formas y de cómo lo vamos a hacer. Entonces quería hablar un poco de eso y empezar por un libro que tiene todo que ver con lo que estábamos diciendo y con el gran título de este ciclo, que es, no se lo repito, Editar es leer, imaginaciones, experiencias y sentidos, que es este, el sexto sentido. Cuando estaba viendo el catálogo, yo decía, pues que este debería ser el libro central de este ciclo. Entonces, no sé si quieres contarles un poquito, yo se los puedo mostrar y lo vamos hablando. Vale, sí, este es un libro muy bonito, ya tiene unos cuantos años, pero es súper actual porque hablan, o sea, a nosotros nos gusta mucho hablar de emociones, de sentimientos, pero siempre de una manera no cerrada, ¿no? No como un manual, sino de una manera muy abierta, muy libre. Y en este caso, el sexto sentido es muy bonito porque es una niña que empieza diciendo, ya sé, pues tenemos 5 sentidos, ¿no? El olfato, la vista, el tacto, la oída, ¿no? ¿no? El olfato. Y entonces dice, pero hay momentos, y va diciendo todo lo que puede hacer con cada sentido, pero hay veces que yo sigo sintiendo, ¿no? Si tapo las orejas, si tapo los ojos, la nariz, sigo sintiendo. Entonces hay alguna cosa más allá, ¿no? Yo creo que muchos de nuestros libros hablan de esta cosa que está más allá de lo cotidiano y de cada día, ¿no? Entonces sí, es un libro muy simple. De hecho, la autora dice que era así como explicaba a sus hijos cuando eran pequeños, un poco hablaba de la intuición, de la profundidad, la espiritualidad. Uno puede, en este sexto sentido, puede ponerle el nombre que le quiera, ¿no? Pero esto que nos ayuda a ver más lejos que las gafas normales, ¿no? Cuando dice, a ver si alguien está triste o contente, si está, ¿no? Esta empatía, ver más lejos. Y está muy bien que hayas empezado por porque realmente puede resumir un poco nuestra editorial, que intenta, pues, ver más lejos y ver de una manera más profunda, ¿no? Porque los niños pueden, o sea, los niños, si les ayudamos,
nos sorprenderán, no sé, cuando estamos en contacto con ellos cada día, sabemos su capacidad de fabular, de imaginar, de hacerse preguntas, entonces nos gustan mucho las preguntas en Akiara, a veces más que las respuestas, o sea, dejar abiertas las preguntas y pensar que todo es posible si estamos realmente abiertos al mundo, ¿no? El asombro del mundo, abiertos a la maravilla que es el mundo, un poco esto. Inés, es que además tú me dices que chévere que hayamos empezado con este libro, pero es que más allá de lo que propone Akiara como proyecto único tuyo, es una reflexión propia de qué significa la edición y es esa capacidad de ir más allá, de sentir, de reconocer al otro, y por eso esa escena donde ella le dice, tú te das cuenta cuando el otro está triste, pues eso hace parte de nuestro oficio y sobre todo hace parte de las reflexiones que Ángel nos pone todo el tiempo sobre la mesa, y es, se edita para otras personas, se edita para entender la sociedad, y solo así, a través de ese otro sentido que se puede llamar como tú quieras, de verdad me encanta eso que dices, que se puede transformar la palabra, es que podemos alcanzarlo, porque a veces los demás sentidos están distraídos, tenemos el oído distraído, la mente en otras cosas que nos impiden ver, oír, sentir. Entonces voy a ponerles este mismo libro un segundo en la pantalla. Entonces, como pueden ver, la página de Akiara es espectacular. Siempre ponen una serie de fotografías adicionales que ayudan a imaginar cómo es este libro. Claro, sabiendo que tienen la limitante de la materialidad, Inés, pero siempre lo hacen de una forma muy bonita, con encuentros. Entonces aquí siempre van a encontrarlo con su sinopsis, un book trailer y la descripción de quienes participaron en esta obra. Inés, ya nos has contado algo que es muy importante de Akiara, y es hacerse muchas preguntas, ir más allá de lo evidente. Eso es muy, muy importante en una editorial como Akiara, y tiene que ver con el nombre, ¿no? El aquí y ahora. Y es el momento de hacerse las preguntas hoy, pero también es el aquí y ahora de compartir alrededor de una lectura. ¿Cómo fue pensarte el nombre? ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Ha cambiado de significado? Sí, a ver, yo antes había sido una de las fundadoras de Fragmenta Editorial en el año 2007. Estuve 10 años en Fragmenta, pero el año 2015, o sea, pasado 8 años, empezamos ya una colección infantil que se llamaba Pequeño Fragmento. O sea, las preguntas que creíamos que tocaba hacernos como adultos, pues pensamos un día, ¿y por qué no los niños también? Ya tengo 3 hijos, pues ya los íbamos acompañando, ¿no? Y sentíamos que podíamos hablar de los mismos temas, pero a la medida de los niños, o sea, ¿no? Que ellos pueden entender. Entonces empezamos a publicar primero la colección Pequeño Fragmenta, y después, el año 2018, ya fundé Akiara. Entonces yo buscaba un nombre que me funcionara pues en español, en catalán, en portugués, son los 3 idiomas que publico siempre, porque originariamente soy de Portugal, ¿no? Y entonces estuve buscando muchos nombres. Una vez miré unos cuantos en japonés y había la palabra Akira, que significa luminoso, luminosa, alguna cosa muy brillante, ¿no? Entonces empecé a jugar con la K, ¿no? Aquí queda, aquí lee, aquí tal. Entonces, aquí ara. En catalán, la palabra ara es ahora, que es como una abreviatura de ahora. Entonces, aquí ara era un poco aquí y ahora también. Y entonces, en este mundo con tantas pantallas, tantas distracciones, ¿no? Que todos decimos, los más pequeños, cada día a veces son menos capaces de concentrarse y de estar presentes, ¿no? Creo que yo siento que es un poco mi responsabilidad, mi camino, ¿no? Mi voluntad con Akiara de ayudar a publicar libros que pueden ser un punto de encuentro, que pueden ser un momento en el presente, en que se sienta un niño o una niña con su padre, su madre, con sus abuelos, con la maestra en la clase, una bibliotecaria, una librera, o sea, donde sea un mediador, quien sea, es un momento de encuentro del adulto con el niño, y a partir de aquí pueden pasar muchas cosas. Hay gente que se emociona, que vuelve atrás, que quiere ver cada día ese libro,
de repente, ¿no? Se conecta con alguna vivencia de cada, ¿no? De cada uno. Y entonces, el libro es un pretexto, es un momento, y a la vez es para muchos niños y niñas es el primer museo Ay, ¿no? sí. Claro, la parte estética, la parte artística es muy importante porque le estamos dando referentes también. Y entonces de aquí también el cuidado en el objeto material, o sea, el formato, el texto y las ilustraciones. Esta maravilla que son los álbumes ilustrados, lo más difícil es conseguir esta unidad que te da el conjunto de los tres. No es solo el texto, no es solo las ilustraciones, es todo junto y con este formato y la materialización especial que tiene cada libro, ¿no? Inés, tú siempre nos has dicho, yo no quiero encasillar mi editorial como una editorial infantil, de libros infantiles, precisamente por eso que nos dices, es más una editorial de puntos de encuentro, de lecturas compartidas. Sin embargo, también nos dices, no es solo una editorial de ilustrados, porque el texto y esa unión y esa globalidad que después se convierte en libro es importante. Entonces, pensemos en una nueva categoría acá entre todos, y Inés pues ya nos ha dado muchas pistas, que son estos libros con luz propia, y ahí lo voy a ir conectando con nuestra conversación de hoy, que al crear las decisiones de esa luz, abren universos amplios y abren posibilidades de conocer otras realidades y otros mundos. Entonces, con esa idea voy a dividir las siguientes temáticas. Entonces, empecemos con los universos. Después vamos a hacer unas preguntas varias a nuestra invitada y al final quiero que volvamos con las decisiones, que las decisiones editoriales, en el caso de Akiara, van a tener un impacto totalmente directo en el desarrollo conceptual. ¿Y a qué me refiero con lo conceptual? Con esas preguntas que se hacen desde la editorial, con esos temas difíciles de abordar, que pueden ser la muerte, pero también puede ser la esclavitud, o puede ser incluso una forma de entender el mundo, de escribir el mundo, que hace parte, digamos, de la discusión desde la academia, pero que desde Akiara dice, no, esto es tan importante que todos lo tenemos que compartir. ¿Cuáles son esos temas, Inés? ¿Cuáles son esos temas que te preocupan, que te han ido preocupando en estos últimos años? A ver, yo creo que lo bonito de las editoriales pequeñas, independientes, como es la mía, es que realmente seamos muy fieles a nuestra manera de sentir y de hacer las cosas. Entonces, no es de una manera a veces súper premeditada, ¿no? Que digo, yo haré tal, estos temas y tal, sino que a lo largo de los años he ido viendo que hay unos cuantos temas que son muy centrales, ¿no? Uno de ellos yo podríamos decir que es el respeto y el conocer otras culturas, ¿no? Y otras maneras de vivir y de pensar. Y entonces este enfoque más multicultural, intercultural, yo creo que nos viene un poco quizás de Raymond Panikkar, que yo había publicado también, sí, por ejemplo, Historias de Nasruddin fue nuestro primer libro infantil y es precisamente un libro de Nasruddin, es un personaje muy conocido allí en Turquía y Oriente Medio, ¿no? Es como un Jaimito, se contó muchos chistes de Nasruddin, algunos conocidos, como el primero que es aquel que Nasruddin pierde las llaves y está buscando las llaves, busca, y un amigo se pone a ayudarlo, ¿no? Y dice, sí, Nasruddin, al final de un rato, pero ¿estás seguro que has perdido aquí las llaves? Y él dice, no, yo he perdido las llaves en el jardín de casa, pero aquí hay más luz, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que son cuentos aparentemente muy divertidos, pero que son muy profundos. Son estos cuentos sapienciales que detrás de la figura del sabio despistado, ingenuo, ¿no? Hay un gran conocimiento de la vida y de... Entonces, eso es un libro que ha dado, ha originado muchos clubes de lectura, porque los niños, cuando se explican estas historias, claro, quieren entenderlas. Entonces, este reto de decir, ¿dónde está? ¿Qué nos quiere decir esta historia? Pues es... Entonces, cuando empezamos este primer libro, fue el primero que publicamos ilustrado, sentimos... ¿Este fue el primero de todos? El primero de todos, exactamente. Ok. El número 1.
Entonces pensamos, esto necesita una guía de lectura al final, no la típica guía escolar de preguntas, respuestas, ¿no? Sino vamos más a fondo. Entonces los adultos que estén al lado de los niños y niñas, pues que puedan saber un poco quién es este personaje, qué se explica de él, qué nos intenta, él viene del sufismo un poco, ¿no? Y por qué la figura este del sabio ingenuo y despistado, ¿no? Entonces en todos nuestros libros, todos tienen esta pequeña reflexión o guía de lectura al final, porque sentimos necesidad, ya que damos historias de otras culturas, otros universos que a veces nos son más extraños, ¿no? Más distantes, pues todo es una oportunidad de abrir la mente, de conocer, y de aquí muchas veces se derrumban los prejuicios, ¿no? Lo que tengamos contra gente que a veces no conocemos simplemente, ¿no? Entonces, pues, marca un poco esta línea, pues uno de los aspectos de Chiara es de eventos, tenemos el libro del Tao, por ejemplo, también son fragmentos del libro del Tao de King, uno de los libros fundacionales del taoísmo, tenemos cuentos budistas, tenemos una leyenda africana, tenemos este libro que ya os contaré de los indígenas norteamericanos, tenemos, o sea, un cuento de Venezuela, un cuento de los indios Cherokee también. O sea, tenemos un poco de, nos gusta, o sea, como ya estamos tan acostumbrados a veces a las leyendas de nuestras culturas, pues si nos abrimos un poco, yo lo veo como algo muy enriquecedor, ¿no? Y que nos acostumbra de pequeños a sentir que no hay una sola manera de pensar y de decir las cosas, ¿no? A mí que nos acabas de mostrar, el de las historias de Nasruddin, me parece muy bonito, como nos cuentas la parte de la guía de lectura, porque aparentemente podrían ser para uno las historias de un personaje X, ¿no? Pero a través de las preguntas vas entendiendo que es el reflejo de la expresión de una cultura. Y entonces la respuesta ya no es, por ejemplo, cuando dice, ¿por qué el personaje no hizo tal cosa? No es porque creo yo, sino porque ese personaje en esa cultura, en ese país, hizo eso. Y es ya literalmente ponerse en los zapatos o en el lugar de enunciación de otra persona. Yo sé que una línea, podríamos decir, entonces, que es esta voluntad de acercarnos culturas que de entrada nos parecen lejanas. Alguien decía una vez, uy, este es muy diferente del universo de los niños que están acostumbrados, pues, pero no pasa nada, al revés, creo que ellos entran de lleno ¿no? en experiencias diferentes. Otro tema, yo podría decir, que es la naturaleza y el mundo ecologista, está muy presente también en muchos otros títulos, o sea, la voluntad de acercarnos a una naturaleza más viva, más, ¿no? Porque muchas veces estamos desconectados de las grandes ciudades, hay muchos niños y niñas que tienen muy poca experiencia con el mundo natural y los animales y las plantas y los ciclos y las estaciones. Entonces, a mí me siento muy llamada a hacer libros que reflejen un poco de esta conexión que creo que es importantísima que no la perdamos, ¿no? Ay, hablemos de este acá, Inés. Tiempo de haikus. Por ejemplo, esta es una colección de poesía que tiene un formato que ha funcionado súper bien porque no tiene lomo, son unos libros que están hechos con hilo visto, como se llama, es una técnica que permite que quede el libro cosido y firme. Se abre muy bien, si uno lo intenta abrir, las páginas se abren súper bien, o sea, es muy sólido, pero tiene este formato que a mí, de hecho fue con la imprenta, que es de Barcelona mismo y que lo fuimos trabajando, y entonces salió en pleno confinamiento, salió en junio del 2020, pero estamos súper contentas con este formato porque es muy rústico, muy natural, la textura, todo, ¿no? Entonces ya hicimos 6 libros de esta colección y este en concreto, Tiempo de haikus, es muy bonito porque no sé si conoces lo que son los haikus, estos poemas de 3 versos japoneses que tienen toda una métrica especial, 5-7-5 o 4-6-4 si miramos la sílaba tónica, ¿no? De sílabas de cada verso, pero sobre todo lo que intentan es captar el momento, el instante, ¿no? Y entonces aquí los agrupamos, empieza en otoño, invierno, primavera y verano, pero son poemas muy, muy bonitos,
pues de captar, de estar abiertos y decir, por ejemplo, el rayo de sol justo en este momento entra por la ventana tal, julio, ¿no? O aquí el septiembre, octubre, se te va situando dónde estamos, en qué mes o en qué estación estamos, con unos detalles muy bonitos. Y el autor dice mucho, un haiku no se escribe, te viene a la mente como un flash y uno tiene que captarlo, ¿no? Entonces, él dice también el autor en esta guía al final, no es una poesía muy fácil para los más pequeños, porque no tiene grandes metáforas, no tiene rima, simplemente sí tiene una métrica que hay que respetar más o menos, pero tiene estar abiertos al instante, ¿no? Al momento presente. Sí, acá está la guía de lectura, creo que la ven al revés, pero es muy bonita porque acá explican que es un haiku muy, muy claramente y al final invitan a jugar, ¿no? Al haiku. Y como los 3 versos son suficientes, ¿no? Porque es como, tan poquito, no, no, es que es suficiente para entenderlo y para pensarlo. Entonces tenemos hasta el momento respeto por conocer otras culturas, la relación con la naturaleza. ¿Qué otro tema, Inés? Y creo que el tercer gran bloque, podríamos decir, sería un bloque más filosófico y más, o sea, los grandes temas de la vida, por ejemplo. Tenemos 2 libros sobre la muerte, tenemos libros sobre la demencia y también los temas de la justicia social, ¿no? Sobre todo estoy pensando en nuestra colección de discursos para adolescentes y jóvenes y adultos, ¿no? O sea, es una colección también muy inspiradora que tiene, decimos, discursos inspiradores que marcaron de alguna manera su tiempo y son unos libritos muy pequeños, ya veo que tienes aquí el Frederick Douglass, en papel craft, papel reciclado en el interior también, solo 2 tintas, o sea, unas ilustraciones muy simbólicas y muy sintetizadas, ¿no? Pero en este caso es el discurso, lo hacemos bilingüe en inglés y en español, o sea, las páginas que están juntas. Y bien, en este caso hablamos de la esclavitud, un esclavo es con una fuerza, o sea, la fuerza de la palabra, llamamos a la colección. Tenemos el de Malala, el discurso cuando recibió el Nobel, tenemos el de Wangari Maathai, también cuando recibió el Nobel de la Paz. Entonces intentamos, pues, si es en Pakistán, si es en Kenia, si es en los Estados Unidos, Mujica, tenemos el discurso de Mujica en Uruguay, pues tenemos diferentes discursos que creemos que son inspiradores, ¿no? Inspiradores, esto que nos gusta, libros con los propios, se intentan traer realmente un poco de luz y que los más pequeños, los adolescentes, jóvenes, puedan descubrir gente que hizo cosas para cambiar su situación, ¿no? Que luchó. Y a veces con pequeños cambios o con la fuerza de la palabra o como Wangari Maathai, pues poniendo a las mujeres de su país a plantar árboles, una cosa tan simple, nos parece, como todo esto ayudó en ese caso a cambiar la democracia, incluso en su país, a empoderar a las mujeres y a cambiar también el paisaje que se estaba volviendo muy árido, ¿no? Entonces, son ejemplos para todas las edades, o sea, lo que digo, pero que está funcionando muy bien en institutos, en escuelas, a partir de los 12, 13 años, porque realmente son ejemplos vivos, ¿no? Y de cambios posibles. Yo creo que vamos a volver más adelante a esta colección, sobre todo para hablar de algunos puntos del formato, Inés, pero quisiera detenerme en este libro que, te voy a confesar, solo conocí al personaje gracias a Kiara. No sabía que existía, no sabía que se había hecho este discurso y me movió el alma de una forma impresionante. Este discurso fue pronunciado por Frederick Douglass en 1852 en ocasión del Día de la Independencia de Estados Unidos. Entonces, si quieres darles un poco de contexto y yo les cuento un poco qué fue lo que me pasó a mí cuando lo leí. Claro, él es un ex esclavo, pero bien, y él dice, cuando lo invitan a hacer este discurso, él era conocido por su capacidad oratoria, fue educado en una familia de blancos, ¿no? Y al final tuvo bastante suerte, pero él dice,
me invitáis a mí, ex esclavo, a hablar en el día de vuestra independencia, ¿no? Entonces, tiene una fuerza, o sea, es brutal. Hay páginas aquí o sea, con un oratorio muy potente, él va diciendo, ¿cómo es que podéis, o sea, estar tranquilos si hay gente, o sea, que no tratáis como humanos? Si no somos humanos nosotros, la raza negra, o sea, tratáis mejor a los animales que a nosotros casi, ¿no? Y entonces va diciendo una serie de argumentos con mucha potencia, ¿no? Después las ilustraciones también están súper bien porque adoptan muchos elementos de la época y en este caso, pues, él habla mucho de su oratorio es como un fuego, ¿no? Una llama, ¿no? Y entonces hay mucho la metáfora de los mistos, ¿no? Este es como este alter ego, este pájaro que está aquí de negro, ¿no? Que sale volando. Entonces está diciendo, es día de vuestras fiestas, de vuestra hipocresía, ¿no? Y tanta gente que todavía está, ¿no? Está sufriendo la esclavitud. O sea, a él decían que tenía como una melena leonina, porque tenía un entonces la metáfora del león, o sea, creo que el conjunto de las ilustraciones ¿no? con el texto es súper potente. Y sé que en los Estados Unidos, en el día 4 de julio, pues se hacen lecturas públicas de este discurso, o sea, y sería fantástico, yo digo, si trabajáramos más, un poco más en nuestras escuelas y todo, la oratoria, ¿no? Pues, ¿quién puede leer una página? A ver quién lo lee mejor o quién, ¿no? O sea, hay momentos muy impactantes. Sí, yo la verdad quisiera leerles un pedacito como para que se hagan una idea. Hay muchas partes muy bonitas y muy impresionantes que se eriza uno. Se eriza de solo pensar que esto en realidad pasó. Dice, ¿cuánto daría por haber presenciado este momento y esta emoción que pudo haber generado sus palabras y cada una de las formas que eligió para decir lo que pensaba? Antes de leerles, quería decir que tiene un subtítulo que es «Debo argumentar el sinsentido de la esclavitud», en pregunta, porque lo que pasaba en ese momento, por lo que uno puede leer en el libro, era como se está discutiendo la abolición o no de la esclavitud. Entonces, había ciertos argumentos que era como, no, porque tienen que ser así, porque tienen que ser vehementes, porque tienen que ser violentos, ¿no? Muy el discurso a veces que oímos en los movimientos sociales actuales. Y él dice, de verdad tengo que explicarles por qué hay dolor, por qué hay rabia, por qué hay frustración, de verdad tengo que explicarles por qué la esclavitud no debería existir, y empieza a jugar con eso, de decirles, yo acá no vengo a argumentar porque la esclavitud es buena o no, porque es evidente que no lo es. Y creo que muchas de esas reflexiones que hace él son absolutamente pertinentes hoy en Colombia y en muchas partes del mundo. Entonces, creo que, como dices, en los colegios funciona muy bien, y sé que alguien dijo como que también para adultos por ahí en el chat, yo creo que para todo el mundo. Entonces les voy a leer esto, a ver cómo lo entienden ustedes. No estoy incluido dentro de los límites de este glorioso aniversario. Su alta independencia solo revela la inconmensurable distancia que hay entre nosotros. Las bendiciones que hoy celebran no las disfrutamos en común. La rica herencia de justicia, libertad, prosperidad e independencia que sus padres les legaron es compartida por ustedes, no por mí. La luz solar que les proporcionó vida y salud, a mí me ha traído látigos y muerte. Este 4 de julio es suyo, no mío. Ustedes pueden alegrarse, pero yo he de lamentarme. Y así es todo. O sea, los invito y las invito a que puedan echarle un ojo a este libro, porque realmente, gracias Inés, a mí me ha conmovido enormemente, y creo que la discusión tiene que seguir, no solo desde la discriminación por raza, sino desde cualquier discriminación que cuando se pone sobre la mesa y se cuestiona, de repente como el status quo y el grupo social que tiene ese control para discriminarse, ay, pero ¿qué es esto? ¡Qué horror! No, pues que no nos toque justificar porque en Colombia podemos tener una vicepresidenta negra, que no nos toque justificar por qué debe haber lugares para todas las etnias, razas y representaciones en nuestro Congreso, porque tiene que ser evidente que tienen que estar, ¿no?
Sí, sí, es un discurso ya antiguo, pero tan actual, infelizmente, ¿no? Exacto. Es muy interesante además la fuerza de la palabra. O sea, quisimos escoger discursos porque uno publica biografías, publica, ¿no?, 50 discursos que cambiaban el mundo y no encontrábamos casi mujeres. O sea, nuestra idea también fue poner siempre un hombre y una mujer. O sea, todos tenemos hasta el momento 8 títulos y tenemos 4 títulos de hombres de autoría masculina y 4 de autoría femenina, porque creemos que es importantísimo escuchar todas las voces. Entonces, realmente es esto, con preguntas retóricas, con muchos recursos que también queremos que se analicen, porque hoy día mucha gente habla mal en público y no saben cómo organizar un discurso, ¿no? ¿Cómo está montado? ¿Qué imágenes? ¿Qué metáforas? ¿Qué repeticiones? ¿Cómo hace estas preguntas retóricas que no espero respuesta, pero que te dejan molesto, ¿no? Decir, realmente tiene que argumentar el sinsentido. Todavía tenemos dudas sobre esto, ¿no? Sí. Claro, como Malala, cuando también habla de las niñas, me acuerdo de mi hija cuando lo leyó, decía, pero no pueden ir a la escuela por el hecho de ser niñas, claro. Entonces, cuando te explica los movimientos, los fundamentalismos, ¿no? Y ella como optó por la no violencia, tal, o sea, te das cuenta, o sea, muchos adolescentes nos decían, pero yo no sabía que esto pasaba aquí o allí, o el discurso de Sihal, por ejemplo, que dio nombre a la ciudad de Seattle, era un jefe indígena muy importante y muy conocido también por su capacidad oratoria, ¿no? Pues Sihal, también algunos decían, yo no sabía que los Estados Unidos pues querían comprar las tierras a los indígenas, los debían a reservas, ¿no? Y entonces en fin, creo que son pequeñitos, son libros muy pequeñitos, aquí están toda la colección, sí, Jane Goodall, Los chimpancés en África, sí, Mujica, Severo Suzuki, sí, sí. Steve Jobs, un discurso muy bonito a los estudiantes de Stanford, Jane Goodall, en fin, son unos libros que tienen pues el discurso. Yo invitaría a leer en voz alta, a declamar en las clases, a trabajar estos discursos, comparar el inglés con la traducción, ¿no? Puede permitir muchísimos juegos, ¿no? Y después leer el comentario y discutir y analizar y darse cuenta de las realidades que están envueltas aquí, ¿no? Y que todavía son temas, espinas abiertas, ¿no? Muchas veces. Yo quisiera detenerme bastante en esta colección porque nunca la hemos abordado tanto como en otros encuentros, Inés, y porque es una colección que siento que debemos conversar alrededor, sobre todo si hay bibliotecarios, profesores, personas que participen de la gestión cultural en sus barrios, porque tiene un montón de herramientas, y también para que hablemos sobre cómo las convocatorias sobre inclusión de proyectos internacionales en bibliotecas públicas también deben abrir, o sugerimos o queremos poner en discusión, abrir también a este tipo de libros que tienen 2 idiomas en la misma página. A veces pensamos como, no entra dentro de la convocatoria lo bilingüe. No, pero es que acá lo bilingüe no es un adorno, sino que lo bilingüe, ni tampoco algo colonializado de nuestra identidad, sino es la reflexión sobre pues, el idioma, ¿no? Y además, como tú dices, permite, en este caso que está en inglés, que sea un material de trabajo también en otras asignaturas. Porque aquí es muy importante la palabra. Y entonces, escucharle la lengua original, la traducción, o sea, es muy importante. Claro que estos discursos, muchos de ellos, no todos, pero el de Malala, el de Steve Jobs, de Jane Goodall, están grabados. Uno lo puede, dice, yo lo puedo ver en 10 minutos en internet. Pero lo que queríamos era saborear, ¿no? O sea, el discurso despacio, poco a poco. Entonces, una página, un parágrafo, entonces uno se detiene allí. ¿Qué quiere decir con esto, no? Con una ilustración, entonces pasamos a la página siguiente. O sea, mucho esta idea de ¿no? saborear una cosa que tiene que hacerse con calma y que sobre todo no sea de pasada, sino que despierte en nosotros pues el pensamiento crítico, la argumentación, la capacidad de conocer otras realidades y intentar ver si está bien o si está mal y qué se puede hacer para cambiar las cosas, ¿no?
Yo creo que eso que dices sobre el discurso es clave y la idea de cómo, ay, esto lo encuentro en internet o este puede ser un libro, una colección más sobre discursos, que hay discursos pues muy famosos, sobre todo como los que se han dado en las universidades, pero más allá del discurso en sí está la propuesta gráfica que nos iba narrando Inés, donde hay una unidad perfecta entre lo que se dice y lo que se dice y lo que se trata de proyectar que no está dicho, de alguna manera. Entonces, esperen un segundo, busco una que saca buenísima con la bandera de Estados Unidos, es esta. Él en ningún momento dijo, sí, es que esta bandera tiene cadenas, pero no hace falta, ¿no? Y tampoco hace falta que esté en rojo, en azul, perdón, para que sepamos que es la bandera de Estados Unidos. A mí me pasó algo impresionante ayer, es que cuando estaba preparando el encuentro, cogí el libro y lo empecé a leer. Y de repente me di cuenta que lo estaba leyendo en voz alta y que se lo estaba leyendo a mi pareja. Y él como que se empezó a voltear y me dijo, ¿qué es lo que estás diciendo? O sea, y yo le dije, solo oye esto. Y en un pedazo me dijo, es impresionante cómo al ser un lenguaje pensado para el oral, es decir, su construcción, sus tonos, su repetición, el ritmo, también es muy gráfico. Y hay muchas escenas concretas en donde uno logra imaginarse el dolor de todas las personas negras en Estados Unidos que han sido esclavizadas y que tuvieron que caminar, que fueron víctimas de todo tipo de violencia. Tiene unas escenas muy fuertes, realmente este libro tiene unas escenas muy fuertes y que a uno le duele, o sea, realmente logra sentir eso. Y al final, ya les habló Inés de la guía de lectura, pero tú también invitas a un experto en el tema, ¿no? A que haga como un contexto. Cuéntanos un poco de esa otra herramienta que propones. En cada tema, pues intentamos buscar qué persona puede comentarla, ¿no? Y nos gusta pues situar el contexto, describir un poco pues la biografía, lo que sea, ¿no? Del autor, pero después les pedimos siempre que nos digan por qué es actual, por qué sigue siendo actual o qué ha cambiado desde ese momento a ahora, ¿no? Y entonces es un poquito poner en presente pues los discursos. Entonces, pues aquí fue Ariana Squiloni, que es editora de la editorial A Buen Paso también, que se había leído muchas biografías de Frederick Douglass y estaba enamorado de su figura, potencia, pues que quiso escribir sobre él y hizo un comentario muy bonito. En el caso de Jane Goodall, es una doctoranda también de primatología, que sabe mucho y de hecho conoció a Jane Goodall, que también escribe sobre él. En el de Malala es una socióloga de las religiones que también sabe muchísimo de los fundamentalismos, en fin, de toda la situación de Pakistán y Afganistán. En fin, fomos pedindo de Sigal Perry, también es un filósofo y especializado en temas de ecología, que conocía este discurso hace muchos años, ¿no? Entonces es un poco ir a buscar gente que pueda realmente ayudarnos a sacar todo lo que se pueda sacar del discurso y posiblemente después en manos de mucha gente pues todavía dará más de sí, pero un poco siempre esta idea de dar herramientas, ¿no? Materiales que nos permitan ir a fondo, ¿no? Y de alguna manera esto que decimos aquí, haga libros con luz propia, ¿no? Que intentemos dar un poco de luz, arrojar un poco de luz en el mundo, ¿no? De ejemplos pues llenos de vida y de transformación y de gente valiente que ha arriesgado sus vidas para hacer un mundo mejor, ¿no? Un poco esto. Yo los invito, y si quieren compartirnos sus comentarios, a que miren quiénes son las personas que conforman esta colección, sus discursos, si los conocían o no los conocían, porque a veces uno ha oído hablar del nombre, pero no se ha acercado a quién era esta persona. Y es muy bonito descubrir a una persona a partir de cómo se expresaba de forma oral. Y es un proceso también de imaginación. Aquí les voy a compartir otra de las referencias de Inés para que sigamos sintiendo.
No sé si, pues me imagino que reconocieron, porque por el título también la película, no sé si se la han visto, La vida es bella. Bueno, Inés, cuéntanos, ¿a ti te gusta mucho la música? Cuéntanos un poquito, ya creo que se imaginan por qué la puse acá. Estamos hablando de justicia social, entonces cuéntanos un poco. Uy, quien la conoce sabe que es una película muy, muy impactante, ¿no? Yo siempre acabo llorando porque es este padre muy divertido, este padre muy enamorado, con un corazón muy grande, que judío, que en el momento en que después los acaban llevando al campo de concentración, a él, a su mujer y a su hijo, y él hace todo lo que puede para que su hijo no se dé cuenta de la realidad dura y fea en que están viviendo, terrible. Y entonces lo esconde, tal, finge que es un juego, todo el rato el padre intenta no enseñar este mundo cruel a su hijo, ¿no? Y de hecho, es una película que mucha gente ha comparado con un libro que hemos publicado, Colas de Sueños, que es un libro que ganó varios premios, un libro que publicamos hace un año y pico, cuando empezó la guerra de Ucrania, y que es un libro también muy bonito, que es un padre que va con un niño que tienen que escaparse como refugiados. Y al final el padre va diciendo también al hijo, no, es que, sí, Colas de Sueños, sí. Le va diciendo, no, es que estamos aquí, nos hemos olvidado la invitación en casa, ¿no? Por eso no nos dejan pasar. Después, cuando finalmente se pueden subir a una barca, ¿no? Y se quedan parados en alto mar, dice, es que están todos los países mirando a ver cuál quiere quedarse con nosotros. Y van, en fin, el padre va dando respuestas que nosotros nos pueden hacer sonreír, nos pueden hacer molestar, porque sabemos que la realidad es muy dura, ¿no? Es muy diferente. Entonces, al final el niño va diciendo, al final estamos en un campo y hay colas para todo. Y va diciendo, hay colas para ir al médico, colas para comer, para ducharnos, colas que ya se nos pasa todo cuando llegamos finalmente después de hacer una cola tan larga, ¿no? Y al final acaba diciendo, uno aquí, mi padre cada noche me cuenta historias para que no deje de imaginar, de soñar cosas bonitas, ¿no? Y la última frase que todavía me pone los pelos de punta, que cuando la leí sabía que tenía que publicar este libro, es cuando dice, mi papá no lo sabe, pero con lo que es sueño de verdad es con una cola que nos lleve de vuelta a casa. Ay, Sí, y entonces a mí me acuerdo mucho este libro también porque es este padre que intenta en todo momento que no se dé cuenta de la situación y de la injusticia, porque unos lo tienen todo tan fácil y otros lo tienen todo tan duro y tan difícil, porque unos son ciudadanos de primera y otros de segunda o tercera, ¿no? Y entonces es muy bonita aquella última frase que nos desvela al final del libro. El niño dice, yo sé de todo, pero yo lo que quería era volver a casa, pero en fin, es este juego, ¿no? El padre que protege al niño y el niño que protege al padre. Yo no lo quiero decir, pero lo que me gustaría era una cola que nos devolviera a casa, ¿no? Entonces, son este libro, La vida es bella, es que es tremendo, la última escena que se lleva en el padre y uno no lo ve, pero lo matan allí la noche última antes que se liberara el campo, ¿no? Y entonces el día siguiente el niño que se monta un tanque y dice, ganamos, ganamos, ganamos. En fin, es muy sí, emocionante. me pasó igual. Ayer terminé llorando viendo otra vez partes de la película, pero más allá de eso, creo que el llanto no necesariamente tiene que ver con la experiencia misma de esta historia, que claro, nos conmueve porque es la Segunda Guerra Mundial, porque es la idea del exterminio de un pueblo y de una cultura entera por encima de todo. Es un genocidio, es como a lo largo de la historia
se repiten y se repiten las injusticias. Y eso quiero señalarlo en Akiara porque es una editorial que no le teme enfrentar estos problemas, no le teme conversarlo, no teme hablar de esclavitud y pues de guerra y de campos de refugiados, porque es lo que los niños ven hoy. Y eso es importante y es más importante aún que sea un tema de encuentro y de conversación, porque es bonito que se pueda discutir en familia y que la familia tenga, o la escuela tenga un rol como un agente social que conversa con la realidad y no como algo desconectado que no participa del debate público y no sucede, igual estas ideas y esta información llegarán por otros lados. Nos preguntan si tienes algún libro que toque el tema doloroso de la migración. Yo sé que sí, entonces, pero es un niño que llega a Barcelona, ¿no? Tenemos ¿Cómo El se nieto llama? del cóndor, por ejemplo, El nieto del cóndor, ¿no? También de narrativa, la colección Akinaja. Es también un libro muy bonito de, sí, Akinaja. Tenemos La playa de los inútiles, El marinero en tierra firme y El nieto del cóndor. Es un niño que vive en los Andes, Perú, y que su madre ya trabaja en Barcelona limpiando y acompañando pues a gente mayor y tal, y entonces hay un desencuentro porque la señora en casa de quien trabaja la madre, sin decirle, le envió un billete de avión, quiere hacer la sorpresa, pero mientras tanto la madre se cambia, sale de casa, deja de trabajar allí, entonces el niño llega un día a Barcelona y no encuentra a nadie. Tenía una foto de su madre de hace, él tiene 10 años, pues de cuando tenía él 3 años, ¿no? Y sabe más o menos cómo es su madre, pero está buscando en todas partes, entonces es muy bonito porque pasa 10 días viviendo en la calle, entonces también nos da la dureza de lo que es un niño viviendo en la calle. Vienen los trabajadores sociales, vienen todos los movimientos que se hacen sociales para va a un comedor social, empieza, ¿no? Todas estas dinámicas que las ciudades en principio pues tienen que tener recursos para acoger a esta gente, ¿no? Y al final es muy bonito porque acaba encontrando a su madre, pero sí también, o sea, en este caso, yo vivo en Barcelona y o sea, hace muchos años que tenemos inmigración, pues, de América Latina, ¿no? Con muchos países y es como casi invisible, ¿no? O sea, se habla mucho ahora que viene de África, que viene de otros países de Europa, ¿no? Pero el autor ha querido hacer un pequeño homenaje también a la gente que deja todo su contexto, en este caso viviendo en las montañas con su abuela y un mundo muy, muy rural, ¿no? En contraste con llegar a una ciudad grande como Barcelona y encontrarse perdido y haber de dormir en un banco en la calle. Entonces nos pareció que era una historia también muy bonita porque nos da, es siempre, yo creo que es darnos otras narrativas, o sea, darnos otra manera de explicar la historia, porque muchas veces lo explicamos del lado de los que tenemos quizás más privilegios, que estamos en una situación más fácil, y cuando nos lo cuestionan y nos enseñan la otra cara, dices, wow, esto no lo había pensado que fuera tan complicado llegar y empezar vida en una ciudad nueva, ¿no? Y no conocer a nadie. Y en el caso de la College de Sueños, pues de cruzar, debería ser fácil poder optar a una vida mejor porque realmente han tenido que marchar. Y ahora os puedo decir en primicia que a inicios del año que viene saldrá, o sea, quizás llegue un poquito más tarde a Colombia, pero un libro de entrevistas a jóvenes refugiados que han tenido que marchar de esos países. Wow. Se llama precisamente Hemos tenido que marchar, o sea, y entonces unos de África, otros de América, de Europa, de diferentes zonas, pero las dificultades, como entrevista y hablan en primera persona y con las ilustraciones también, la misma ilustradora que hizo el discurso de Frederick Douglass, que es muy bueno, o sea, desde el mapa hasta muchos elementos de sus países, porque realmente algunos tenían vidas muy normales, otros tenían vidas difíciles, otros, pero por diferentes motivos a veces tienen que marchar.
¿Eso va en esta colección o en dónde No, vas a...? será una colección nueva de entrevistas. Ah, no, Para colección. diseñar. Sí, y Buenísimo. entonces lo estamos ahora diseñando. Este es así, primicia, pero sí, estamos, porque seguimos sintiendo que es un tema abierto y un tema que cuanto más conocemos historias reales y les ponemos nombre y rostro a tanta gente que tiene que salir de sus realidades, que no tendrían que hacerlo, pero que se ven obligados a hacerlo, ¿no? Realmente se merecen todo nuestro, que les quitemos el barret, ¿no? Y que es todo un respeto y es impresionante, ¿no? Historias muy duras algunas, pero creemos esto que no... A ver, los libros ¿para qué sirven? ¿Para distraer un poco, para pasar el tiempo o para ayudarnos a entender algunas cosas de la vida? O yo creo que los libros, si no sirven para tratar realmente los temas que nos inquietan, que pues quizás nos sirva mucho, ¿no? O sea, que está bien que los libros divierten, yo también tengo alguno que es más ligero y que es más... Pero también hemos de responder a los grandes temas, yo creo que estar ahí, donde están las espinas de nuestra sociedad, yo creo que lo hemos de tratar de cara, ¿no? Quisiera poner otra idea que me parece muy importante de los ejemplos que hemos tratado, el nieto del cóndor, el de la cola de sueños y las dos referencias, tanto Cinema Paradiso como La vida es bella, que muestran algo que es muy importante en Akiara y es los niños, las niñas como personajes activos. No son sujetos a los que les pasan cosas y ya, son tan importantes como los adultos de la historia, o en algunos casos más importantes. Son los que llevan la historia, son los que llevan la reflexión, y eso es fundamental a la hora de comprender o de poner en marcha un proyecto de libros de encuentros generacionales. Y, por ejemplo, tanto en La vida es bella, si lo notaron, como en Cinema Paradiso, no sé si se las han visto, pero creo que en los ejemplos se veía en los trailers, es la relación entre una persona mayor y una menor. En Cinema Paradiso es aún más claro porque no son familia y es como la amistad se va construyendo a partir de los gustos, y poner a discutir generaciones hace parte de la construcción de sociedades más armónicas o intentando llegar a la paz, y eso me parece divino. Te hacen varias preguntas. Dale, perdón. No, les iba a decir, voy a coger varias de las preguntas que me han hecho en términos de universos, es decir, temáticos. Las formales sobre las ilustraciones ya las vamos a tocar, ¿vale, Jaime? Te preguntan si de estos temas importantes, Inés, ¿tienes algo sobre concretamente memoria histórica? Quizás no concretamente. Tenemos algunos libros que se han usado. Por ejemplo, tengo un tanque de juguete, ¿no? Tengo Ay, un libro sí, sobre... ayer hablaron de ese siglo, sí. Sí, este es un libro también sobre la guerra, o sea, sobre la guerra. Es como un poema antibélico, ¿Ese está en cuál? ¿En Es aquella? la colección Aquí Álbum, sí. Este sé que se usó en alguna exposición de memoria histórica, sé que se usó, tengo un tanque de juguetes, un poema que va diciendo, o sea, de hecho, es un niño que está jugando a la guerra, o sea, con muchos, ¿no? Con muñequitos, con tanques, con pistolas, hasta que un día ve imágenes de verdad en la televisión, ¿no? Y dice, eran soldados, ¿no? De verdad, esto en forma de verso, de poema, con sangre y tal, y entonces se quedó muy impactado porque era justo con lo que jugaba, y entonces al final decide cambiar los juguetes. Aquí es una imagen muy bonita en que está fundiendo el viejo, ¿no? Y los materiales de los juguetes para hacer nuevos, lo que sea, nuevos objetos, no lo que sea. Entonces al final hay un ejercicio muy bonito aquí que se pide a los niños, se les da un objeto ¿no? Un muñequito, un tanque, alguna cosa de guerra pequeña, dices, hace la silueta primero, ¿vale? Y dice, ahora lo transformas, de lo que quieras, pero que sea completamente ajeno al mundo bélico, ¿no? Y entonces salen cosas muy bonitas, ¿no? En fin, algunos se pueden aprovechar así indirectamente, quizás no, pero sí,
estamos También, abiertos a todo, o sea, sí. cuando llegan propuestas interesantes, sí, aquí es una propuesta también muy interesante esta de... Quisiera tocar un último tema. Ya hemos profundizado bastante en el universo de la justicia social, pero tú nos hablaste también de temas, de preguntas importantes, y este es uno de los clásicos, literalmente, de Akiara, y quisiera que habláramos de él porque nos empieza a vincular contigo, con los inicios de Akiara y con tu experiencia también de creación. Sí. A ver, la gota de agua es, sí, el año 2018 era el año Panikkar, se cumplían 100 años del nacimiento de Hermann Panikkar, que fue un filósofo, biólogo, físico, era en fin, una persona así, una mente extraordinaria, pero sobre todo hijo de padre hindú de India y madre catalana. Y entonces fue una persona que intentó toda su vida hacer puentes entre culturas, el diálogo interreligioso, cuando nadie hablaba de eso. Y fue una persona una mente realmente muy privilegiada y que intentó siempre hacer este puente entre Oriente y Occidente, ¿no? Entonces, y en Fragmenta ya estábamos publicando las obras completas de Panikkar y yo quería hacer algún libro ilustrado, pero Panikkar no había escrito para niños, como decías, ¿no? Entonces, la imagen que me venía a decir, ¿hay alguna metáfora, alguna imagen que Panikkar haya utilizado y tal? Y me venía la imagen de la gota de agua, entonces fue muy fácil, muy fácil. Simplemente he tratado de convertir las 30 páginas de sus obras completas donde habla un capítulo sobre la gota de agua, transformarlo en un libro para niños y para todas las edades. Entonces, empieza hablando del agua, el agua es fuente de vida, el agua está en origen de muchas formas, ¿no? Pues de vida. El agua sirve, a veces si es en exceso puede destruir, ¿no? O sea, hablamos, pero el agua también renueva, ¿no? Muchas culturas han utilizado el agua para limpiar, no es por fuera, sino por dentro, la idea del ritual, ¿no? Entonces hay un momento en que Panikkar dice, a ver, se puede comparar la vida humana con una gota de agua. ¿Qué pasa cuando la gota cae en el océano, no? ¿Qué pasa cuando nos morimos? En el fondo es un libro sobre la vida y la muerte, pero de una manera muy natural. Y dice, a ver, depende, ¿somos la gota de agua o el agua de la gota? Entonces es un poco esa pregunta filosófica, ¿no? Que por esto digo que este libro es a partir de 7, 8 años, cuando empiezan a entender, ¿no? Somos la gota de agua, el agua de la gota. Entonces, la gota como gota se destruye, ¿no? Porque tiene una película, que tiene un... Esto no ya deja de existir, pero el agua sigue allí. Entonces, Panikkar no explica lo que pasa después, nadie lo sabe, ¿no? Claro, pero sí que muchas culturas dice esto, para muchos, pues un día esta gota cristaliza para siempre, para otros vuelve, es como un ciclo del agua, ¿no? En Oriente les gusta más pensar en el ciclo del agua. O sea, es como un libro que acaba diciendo, no sabemos, pero lo que sabemos es que tal como la gota transporta el agua, nosotros transportamos la vida y la vida no puede morir. Alguna cosa continúa, no sabemos cómo, pero entonces he intentado que las ilustraciones, en este caso hice yo también, adapté el texto, hice las ilustraciones, pues que fueron un pequeño homenaje también o sea, quería que fueran atemporales y que fueran un pequeño homenaje a la vida de Panikkar, que vivió en India, Estados Unidos, en muchos puntos, ¿no? Entonces también las ilustraciones tienen una imagen del río Ganges en India, tiene una imagen de una selva tropical, tiene los icebergs al final, tienen, o sea, he intentado que fueran de muchas partes del mundo porque en el fondo el protagonista es el agua, ¿no? Y entonces es un libro que sigue saliendo muy bien y curioso porque es que no tiene edades, o sea, he visto muchos adultos que lo utilizan y porque es esto, ¿no? Es un libro un poco transversal y atemporal, yo creo, simplemente es una metáfora que utilizo muchas culturas para hablar de la vida y de la muerte, ¿no? Quisiera que nos empezáramos a ir cerrando como estos universos que planteamos a partir de los libros que hemos discutido hasta el momento y nos metamos en el universo de la editora.
Entonces, para eso quiero compartir algunas canciones y ya vamos a conversar un poco sobre tus caminos, Inés. Entonces, déjenme un segundo, pongo acá y si quieres te voy pasando mientras comparto esto una pregunta que te hicieron y es si tienes algún libro especial tuyo. Entonces, si quieres, ahora nos contestas. Fue alguien de la tienda Javeriana, dice, ¿cuál es el libro que más le ha llegado de la colección de Akiara? Pues que nos quieras compartir. Entonces, mientras piensas si tienes un libro favorito de Akiara, voy a irles presentando esto. Es un poco difícil porque todos nos hemos parido casi de una manera muy especial. Ya os contaré, quizás al final tengo este ya os hablaré porque ha sido uno de los últimos y es un libro de 3 metros 20 que nos ha dado mucho trabajo, pero es muy especial, ¿no? Pero todos son especiales. ¿No? Si me permiten, voy a mostrarles 3 fragmentos de cada canción. Tengan esta ahí presente. Me toca salirme y volverme a meter en cada caso, pero quiero que vayamos oyéndolos entre todos. En este pueden cerrar los ojos si quieren. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Listo. Y el último fragmento que quiero compartirles. En este hay algo en particular que quiero mostrarles. Al piano, el Sergi Carbonell. Compta amb mi en l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan va d'allí. Compta amb mi en els dies de lluita i si l'esperança et descuida els mals passos i on els braços compta amb mi. Vosaltres, tu i jo. Bueno, ¿quién entendió algo de las canciones? Bueno, creo que aquí queremos empezar a hablar de esas patrias que te han acompañado desde los idiomas. Inés, cuéntanos un poco todo eso que te atraviesa y pues la propuesta también trilingüe de Akiara. Sí, pues hasta los 22 años he vivido en Portugal y entonces esta Madre Deus, la música brasileira también muy importante, cuando allí hay mucha presencia, pues nada, Caetano Veloso, Chico Buarque, María Bethânia, todos los, en fin, me acuerdo pequeña las novelas brasileiras, ¿no? Que allí teníamos pocas en Portugal y entonces Brasil era también una patria un país muy hermano, ¿no? Muy... y después desde los 22 años me fui a estudiar un Erasmus en arquitectura, fui de Porto pues a Barcelona
y ya me quedé en Barcelona. Entonces, un poco mi vida, pues, entre los 3 idiomas, el catalán, el español y el portugués, ¿no? Entonces, he querido siempre publicar en los 3 idiomas, porque son es como me expreso, ¿no? En el día a día. Y bien, este último grupo, Charanga, es un grupo muy socialmente muy implicado. Ahora ya no existe. O sea, hace un año o 2 ya dijeron, ahora, pero son muy majos. Era una cooperativa y se implicaba mucho en proyectos sociales. De hecho, el protagonista, el cantautor, ha presentado uno de nuestros libros una vez en una presentación y siempre por temas muy sociales y muy, creo que sintonizarían bastante con nuestro catálogo también, ¿no? Y es curioso porque la primera letra y la última que has puesto ahora tiene mucho que ver. El primero, pase lo que pasar, yo estoy aquí, haya o que ver, ¿no? O sea, yo estoy aquí, yo cuenta conmigo. Y el último, conta mí, es cuenta conmigo también. En los días fríos, cuando te despiertas por la mañana, tal, yo estoy aquí, si se te rompen, se cortan las alas, yo estoy aquí para ayudar hasta que te cures y puedas volar. O sea, es toda una letra muy bonita de cuenta conmigo, ¿no? Y entonces, Aquí y ahora, sí, cuenta conmigo aquí y ahora. Es muy sí, sí, lindo. sí, 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 sí. Y Yo entonces, no sé, es... quería mucho mostrarles, porque a veces, aunque no entendamos el idioma, pues les decía, podemos cerrar los ojos, podemos sentir. Y eso también es una manera de comunicarnos y es una manera de acercarnos al otro. A veces vemos el idioma como una gran barrera, pero si quitamos eso y no nos obsesionamos por comprender la totalidad de todo lo que se dice, empezamos a sentir otras cosas con nuestro sexto sentido bien activo. Claro, o sea, el arte rompe muchas barreras, o sea, porque todos sentimos igual. O sea, cuando tenemos 2 libros muy especiales, el Por qué lloramos y Por qué tenemos miedo. Son 2 de los libros que más se han vendido. Están en 12 idiomas. El Por qué lloramos se ha vendido a Estados Unidos, a Japón, a Italia, a muchos países. Y un poco es esta idea, ¿por qué lloramos? Porque a veces no tenemos palabras para expresar, a veces no. Entonces, esta idea que las emociones son universales. Por ejemplo, también tengo 2 libros sin palabras. Vamos a la playa y jugamos al escondite, que también han entrado en un proyecto internacional de Lampedusa, de los inmigrantes que llegan cada año a Italia, esta isla de Italia. Entonces han creado una gran biblioteca con los mejores silent books, libros sin palabras internacionales, porque han visto que los libros sin palabras también son muy buenos para romper las fronteras, porque estos son para niños y niñas de cualquier cultura. ¿Y por qué? Porque el arte, las ilustraciones, los dibujos, lo que sea, nos permite unirnos. Y entonces la música también, no importa, a veces no entendemos la letra, pero dices, esto me emociona. Entonces yo creo que todas las formas artísticas son hermanas. Y a quien no le ha pasado que está triste, pone una música y ya nos pasa a todos. Tenemos un libro ahora que se llama Con las manos, que también dice, sí, la idea es, si tenemos algún problema, un dolor, no darle vueltas con la mente, sino ponernos a crear con las manos, a dibujar, a cocinar, a mover las manos, ¿no? Y entonces es siempre esta idea de la mente, si se pone a trabajar sola, a veces es peligrosa porque nos alejamos de la realidad. En cambio, el arte, los libros, el crear con las manos, el dibujar, todo esto son formas que nos conectan mucho con nuestra alma. Porque en aquel momento estamos intentando crear alguna cosa nueva que no existía, estamos haciendo nacer, ¿no? Y este hacer nacer es lo que nos hace verdaderamente humanos. Y por esto, si un niño o niña pasa 5 horas delante de pantallas, pues acabará más irritado, una actitud pasiva, ha estado allí. En cambio, si ha estado inventando, ha creado un castillo, ha creado un mundo, un universo, claro, está súper creativo. La creatividad nos despierta, nos abre al mundo, ¿no? Yo además quería señalar una cosa de este último video, por eso lo salté, no lo vi completo ayer, quería un video como de conciertos, porque los conciertos tienen esa capacidad de mostrarnos
cómo las sensaciones se transmiten masivamente, y me impactó mucho cuando este grupo de hombres empieza a llorar, ¿no? Y a llorar y a llorar y a llorar, y de repente yo también me puse a llorar y yo decía, pero ¿qué está pasando, no? Como, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Qué es lo que está contando? Y pues me metí después a buscar la letra, pero ya no importaba, era esa capacidad de transmitir, y creo que eso, como dices, lo tiene el libro, y es nuestra misión, llevar esas emociones a todas partes. Inés, quisiera que habláramos, ya nos has enunciado tú varias cosas desde el arte, sobre la forma y sobre tu experiencia. Nos has dicho varias veces que has tenido estudios sobre arquitectura, un doctorado, y bueno, todos unos años de estudio sobre eso que se ve claramente reflejado en la propuesta formal de Akiara, ¿no? En esas decisiones que tomas para doblar el papel, para pensar que es posible crear escenarios de discusión a partir de materiales. Pero ¿cómo ha sido esa exploración tuya de construir esas decisiones editoriales, y cómo has aprendido el oficio de ser editora? Yo desde pequeña que siempre me encantaron todas las artes. Yo estudié 8 años de música, después tocaba el piano, tocaba el cello, xilófono, en fin, varios instrumentos, ahora la guitarra y tal. Pero después empecé a pintar de manera autodidacta. Yo me compraba libros y copiaba y aprendía de los libros. Nunca tuve. Entonces, a los 16 años hice mi primera exposición individual de pintura y yo quería probar todas las técnicas. El arte siempre estuvo muy presente en mi vida. Entonces fui a arquitectura, el primer curso sí que había mucho de arte y de dibujo, yo tenía ya la mano muy suelta, ¿no? Tenía mucha práctica. Después hice la carrera, me gustó mucho, o sea, yo creo que todo lo que... O sea, la arquitectura te da una formación muy completa, ¿no? Uno tiene que mirar muchas cosas a la vez. Historia, muchísimo. Todo, y a la vez es una composición. Tú a veces no sabes bien explicar, pero miro una cubierta y digo a los autores, no está equilibrado aquí. Y a veces lo acabo haciendo yo, componiendo. Creo que hay mucho de lo que uno hace durante la carrera, de dibujar fachadas, edificios, la ciudad, el equilibrio, ¿no? De muchas cosas. Y entonces, cuando llegué a Barcelona, pues se me abrió más mundo todavía, o sea, de cultura, de arte, de relaciones con diferentes formas artísticas. Y de manera un poco al azar, pues empecé una vez a dibujar una cubierta de un libro, después a hacer un tríptico, a hacer diseño gráfico. Y fue cuando en aquel momento con mi pareja, pues estábamos haciendo los doctorados. Y un día nos dijimos, ¿y por qué no montamos una editorial? Porque siempre quedaba cosa de decir, uno hace el dibujo de un libro, pero no lo controlas hasta el final, porque ya hay un formato, ya hay una colección, ya, ¿no? Y entonces hay un momento en que uno dice, yo me gustaría hacer el proceso del inicio al final. Yo era una enamorada de los libros, o sea, me encantaba siempre ir a librerías, leer mucho y coleccionar. Y entonces... pues durante 2 años lo que aprendí fue de manera autodidacta, leyendo los mejores tipógrafos, mirando los libros que tenía en casa, todas las estanterías, midiendo. Este editorial me gusta mucho, ¿qué dimensiones tiene? Y la letra. Entonces uno aprende a cuesta de, o sea, el libro, lo que me gusta mucho del libro es que es un arte muy democrático, lo tenemos todos en la mano y es un objeto muy barato, o sea, a veces... Sí, comparado con otros. Claro, es lo que puedes gastar a veces en una cena o no, o ir al cine. Ir al cine o vestir y claro, es una cosa que puede durar toda una vida, puede pasar a tus hijos, a tus nietos, puedes volver 1000 veces y leer 1000 veces la misma historia. Yo con mis hijos ahora ya adolescentes a veces les pongo en las manos un libro de cuando eran pequeños y dicen, me encantaba este libro. O sea, y es como vuelves a nacer y vuelves a aquel lugar, a aquel libro, a los dibujos que te marcaron. Yo tengo algún libro de infancia que lo tengo clarísimo, que fue importantísimo para mí y que dibujaba todas las escenas y tal. Entonces, un libro es un objeto artístico, por esto la importancia de cuidar las dimensiones, el papel,
casi el olor de los libros, ¿no? Cómo está impreso, los colores fuertes, todo esto lo cuidamos mucho y lo tienes en las manos. Entonces, yo estoy encantada. A veces me llamo la arquitecta de libros porque algunos son Me encanta. algunos de los últimos desplegables y tal que hemos hecho no son fáciles, pero me encanta porque es un arte muy, muy cercano. O sea, estamos trabajando con artistas, de verdad, con ilustradores, que muchos de ellos también son pintores, yo qué sé, pero estamos al servicio de una historia y de un mensaje que ha pensado otro. Entonces, yo digo muchas veces con un editor es como un director de orquesta, ¿no? Yo no hago la música, o sea, son los músicos, cada uno hace su música, ¿no? Pero lo bonito es que cada uno, al final tocamos todos juntos, cada uno toca su parte y salimos todos contentos con la música que hemos creado en conjunto, ¿no? Entonces Sí, eso nos ayuda a responder un poco la pregunta que te habían hecho en el chat sobre cómo escogías las ilustraciones y cómo ibas tomando las decisiones sobre construir cada uno de tus libros. Yo tengo acá varios de distintas colecciones y quisiera que cerráramos la conversación con el tan esperado Gracias, Madre Tierra, que tienes ahí atrás, que nos permite ver en concreto todo esto que les ha dicho Inés, y si además puedes contarnos un poquito de la relación con los ilustradores y si eso va cambiando de proyecto en proyecto. sí, cada libro, cada libro es único, cada colección es única. Entonces, hay ilustradores que funcionan muy bien, por ejemplo, para la colección de álbum. Un álbum, pues las ilustraciones en principio tienen que llenar este formato grande, ¿no? Y en cambio, para poesía buscamos ilustradores diferentes, ilustradores que sean capaces de manera un poco metafórica, así, pues la poesía no es ilustrarla tal cual, nos pide una cosa diferente. O la colección esta sin palabras. Y entonces, en cambio, los discursos piden una ilustración más adulta, más metafórica, en un sentido más geométrica, más minimalista, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa es que si me gusta un texto y si acuerdo con el autor, pues hacemos este texto, este libro, conjuntamente pensamos qué ilustrador lo puede hacer mejor. Entonces, yo lanzo 3 o 4 propuestas, nombres, lo vamos mirando, sé que estemos de acuerdo. Entonces, a partir de ahí, hago la invitación al ilustrador, a la ilustradora, si está de acuerdo, intentamos hacer un encuentro, las 3 partes, si son 3, ¿no? Y a partir de aquí ponemos en común detalles, lo que esperamos, referentes. Por ejemplo, ese libro La Masía, ¿no? Una masía que es una casa de campo típica aquí de Cataluña, pues el autor ha pasado fotos porque son recuerdos de cuando era pequeño, iba a pues esta casa de campo es tal cual su casa, ¿no? En este caso era importante una parte de fidelidad, ¿no? Y después había toda una parte de fantasía y la autora lo resolvió, la ilustradora, con el grafito para todo lo que son los animales, como ¿no? La lechuga que está aquí, lechuza, y todo lo que son animales, pues muy bien representados, pero toda la parte de fantasía, pues con colores y de una manera muy libre, ¿no? Entonces hay todo un acompañamiento que hacemos a los autores e ilustradores para que todos quedamos contentos al final. Es una fiesta cuando sale el libro y cuando todas las partes decimos, wow, hemos dado lo mejor de nosotros. Como una orquesta hemos tocado, cada uno ha dado ha quitado el mejor sonido de su instrumento, ¿no? Es un poco esa idea de hacer, ¿no? Ahí sí. vamos a ver el esperado. Es que ese no ha llegado a Colombia, viene en barco para acá, pero muy pronto. Este libro acaba de ganar el segundo premio del Ministerio de España a los libros mejor editados y nos está dando muchas alegrías. Acabamos de agotar ahora la edición catalana y ahora en septiembre haremos en la Semana del Libro en Catalán una lectura colectiva. Es un libro muy especial, ¿sí? Tiene 18 temas, podríamos decir, y es un libro que se abre, sí, aquí tienes, es que es un libro un poco difícil de explicar. Lo que es bonito es que de los indígenas de Norteamérica, de los naxeiras y los iroqueses, que son los pueblos indígenas que están allí en la región de los Grandes Lagos, entre Estados Unidos y Canadá,
Entonces, cada mañana agradecen toda la creación. Esto es súper bonito, este mensaje. Gracias, Madre Tierra. Entonces empiezan a agradecer a las aguas, los peces, las plantas comestibles, las plantas medicinales, los animales, los árboles, los pájaros, los cuatro vientos, los tronadores, el sol, la abuela luna, las estrellas, los maestros iluminados, el creador, y concluyen. Divino. Lo que hicimos es que hicimos un libro que fue bien inspirado. Creo que tienes que bajar el libro, Inés, porque justo del lado derecho se tapa el micrófono. Pues si lo pones al otro lado, creo que sí te oímos. ¿Así? Ahí. Sí, así. Vale. Entonces uno tiene el texto aquí, la Madre Tierra, es muy bonito cuando dice, estamos agradecidos a nuestra Madre, la Tierra, por darnos todo lo que necesitamos para vivir. Nos sostiene con firmeza cuando caminamos sobre ella. Entonces, es un mensaje súper bonito. Entonces, aquí tenemos la Madre Tierra. Cuando abrimos, aquí tenemos las aguas. Damos Ay, gracias divino. a las aguas del mundo por saciarnos, crecer y fortalecernos. El agua es vida. Conocemos su poder en múltiples formas. Cascadas y lluvia, neblinas y arroyos, ríos y océanos. O sea, va desarrollando cada tema, ¿no? Y los peces, muy bonito, y va continuando. Descubriendo cada parte. Las plantas, ¿no? Y uno va abriendo, tenemos las plantas comestibles que nos alimentan, ¿no? Y tenemos las hierbas medicinales. Es muy bonito cuando dice, desde el principio han sido instruidas para alejar las enfermedades. Siempre están a la espera, dispuestas a curarnos. Es muy bonito el mensaje. Aquí tenemos los animales, es muy bonito cuando dice, nos sentimos honrados por ellos cuando entregan sus vidas para que podamos alimentarnos con sus cuerpos. Esta es la sabiduría indígena, ¿no? Porque los indígenas comen animales y plantas y todo, pero solo cogen lo que necesitan de la naturaleza y dan las gracias. Y lo hacen de la manera más respetuosa posible. Entonces, es toda una sabiduría muy bonita, ¿no? Los árboles, dice cada uno, los pájaros. Entonces te va abriendo los cuatro vientos, súper bonito. Uno va abriendo los tronadores, dice que conservan bajo tierra las fuerzas malas, ¿no? El sol, el hermano sol, es muy bonito, que nos ilumina. La abuela luna. Entonces acaban, aquí dice las estrellas que nos orientan, y acaba diciendo los maestros iluminados, todos los que nos precedieron y somos gente especial, ¿no? Acaba diciendo el creador, que es todo, no es que creado todo, y al final dicen clausura por todas las cosas que no hemos dicho aquí. Entonces, uno al final tiene... ¿Nos puedes decirlo del final, cerrando el libro, que es que no alcanzamos a oír y creo que es la parte más importante? O sea, acaba la clausura, ¿no? Que es agradecer por todo, entonces cuando uno lo cierra de nuevo. Claro. Ay, lo máximo. Y esto va para, o sea, he visto niños de 3 años jugando en el suelo. ¿Dónde están los ciervos? ¿Dónde están las águilas, no? Es muy bonito, y he visto adultos del mundo ecologista. Incluso me escribió un día una señora que me dijo, se nos murió un árbol muy bonito que teníamos en nuestra casa de campo, ¿no? Pues hemos hecho un pequeño ritual, enrollamos el libro alrededor del tronco, hicimos un ritual y leímos el fragmento de los árboles. O sea, he visto escuelas que van los niños mayores a hablar con los pequeños. He visto gente que cada noche lee un tema, porque son 18, esto casi te hace un mes, casi de 3 semanas, ¿no? En una escuela, pues cada día ir trabajando un tema, y sobre todo el mensaje yo lo encuentro divino, o sea, que es agradecer por todo lo que tenemos alrededor, que no nos damos cuenta y que está tan lleno de vida y que está hecho para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra salud, ¿no? Creo que es un libro muy, muy especial, que realmente está donde va, es bastante original, ¿no? Y bien, ahora haremos una lectura así pública, colectiva, también en septiembre, en una feria de libro aquí en Barcelona, y con pequeño ritual, cada uno leerá un fragmento y hará una pequeña acción ritual, pues plantar un girasol o, en fin, pequeños gestos, ¿no? Gracias, Inés, por ese libro,
por contarnos las decisiones que has tomado para crear universos más amplios. Yo creo que logramos nuestro objetivo de reflexión hoy. Les agradezco mucho a todas las personas que están y que se pudieron quedar hasta el final. Es momento de hacer nuestra tan esperada rifa, y mientras Juli nos ayuda con todos los detalles de la rifa, quisiera contarles que las personas que hicieron algunas preguntas en específico, lo que les propongo, y si te parece bien, Inés, es que hagamos la rifa, nos despidamos de todos y los que necesiten hacer esas preguntas específicas se queden con todos. ¿Les parece? Gracias, Inés, por acompañarnos hoy. Qué lindo encuentro. Gracias por mostrarnos en los libros cómo se materializa pues un lindo discurso y se convierte en realidad y hacernos sentir muchísimo. Gracias a ti, María Elvira, y a todo el equipo y a todos los que habéis estado presentes, que es un gusto siempre poder compartir lo que nos apasiona, ¿no? Y sé que vosotras también, seguro que lo disfrutáis con los libros y bien, todos aquí haciendo fuerza por lo mismo, ¿no? De intentar hacer un mundo más sensible, más poético, más bello. Creo que es lo que todos intentamos, ¿no? Sí, bueno, los que les decía que hicieron preguntas y de pronto no abordamos porque los dejamos hacia el final o porque no los logramos integrar en el discurso, se pueden quedar y con gusto les podemos dar unos minutos con Inés para que le hagan su pregunta o si quieren comentar algo, también bienvenidos. Ya te doy, bueno, alguien en otra mano no. Y pues recordarles que nos vemos el próximo jueves para nuestra sesión final de este ciclo de conversaciones alrededor de la idea de editar es leer. Entonces, pues un abrazo para todos y acá nos quedamos un ratico.